RCR presenta Perú 2030, programa sobre la reforma del Estado, la descentralización, la modernización de la gestión pública, el desarrollo regional y local en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Información, entrevistas, análisis y debates. Llevamos 7 años debatiendo los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030, con la dirección y conducción de Franz Portugal. Bienvenido, doctor Carlos Torres, a Perú 2030 por RCR, la red que comunica y une al Perú. Encantado de estar aquí en tu programa, Franz, y analizar los diversos temas que has tocado, que no son poca cosa, ¿no? Solamente decir en relación a lo que has mencionado, de que el señor Rospigliosi va a barrer el Congreso, el Poder Judicial, sería bueno que también barra el Congreso, ¿no? Porque en el Congreso definitivamente hay muchos más pedidos por la justicia que en la propia Administración de Justicia. Eso de que aquellos que se nieguen a acatar la ley, eso es un autoritarismo, ¿no? Porque los jueces se pronuncian de acuerdo a su criterio de conciencia, y no solo ellos, sino que tienen lo que se conoce en la teoría del derecho constitucional como el control difuso. Es decir, un juez, si ve que una ley es claramente y abiertamente contraria a la Constitución, tiene toda la facultad reconocida constitucionalmente para oponerse a esa ley. Y en ese sentido, cuando analizamos la ley esta de amnistía, definitivamente es una ley que va en contra del marco convencional del Perú. Es decir, la Convención Americana de Derechos Humanos, a través de sus órganos, tanto comisión como Corte, ya se han pronunciado sobre esta temática, señalando claramente y decisivamente que un Estado parte de la Convención no puede invocar, producir, crear normas, leyes que lo que hacen es amnistiar a quienes tienen que ser investigados por la justicia, sobre todo cuando se tratan de delitos que han atentado contra la vida humana, contra la persona humana, y en este caso, al amnistiar situaciones en el que en el derecho internacional ya son de carácter imprescriptible, lo que estamos haciendo es un favor a todo lo que es la maldad humana, y esto hay que decirlo en voz clara y en voz en alto, que los jueces tienen todas las facultades, si consideran que va contra la Convención Americana o la propia Constitución, que en su primer artículo establece que la defensa de la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, pues tiene los jueces todas las facultades, no para ser perseguidos, sino para hacer justicia, como es la de oponerse a una ley que es claramente pretende pues dejar en estado de indefensión, en estado de no conocimiento de la verdad a muchas personas que han perdido la vida, han desaparecido, han sido torturadas, etcétera. Ahora bien, sobre ese mismo tema, ¿qué opinas tú sobre esas sentencias del Tribunal Constitucional en la cual Rospigliosi se apoya para tratar de imponer su ley a los jueces? No, yo creo que el Tribunal Constitucional en los últimos tiempos está tomando de alguna manera partido de manera peligrosa por lo que no es la conducta democrática que se ha tenido en el Perú en relación a la lucha de los ilícitos penales vinculados a cosas de lesa humanidad. Creo que así como lo hizo el Tribunal Constitucional en el caso Cocteles, que también fue una descarada intervención en las competencias de otros poderes del Estado, como es el caso del propio Poder Judicial y del Ministerio Público, creo
yo que el Tribunal Constitucional, si bien es cierto, es el máximo intérprete de la Constitución, ello debe de estar sujeto a los marcos de convencionalidad, es decir, a lo que se conoce como el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces es una sentencia que no está conforme ni con la Constitución ni con el derecho internacional. Efectivamente, hay muchas carencias y deficiencias que tienen que ser analizadas con mayor profundidad, pero claro, quienes ya dicen no, ya se pronunció el máximo órgano de intérprete de la Constitución, bueno, también hay caminos internacionales que seguir, para eso están la Comisión y la Corte Interamericana. Bien, pasemos al tema de Gerí. ¿Cómo es tu interpretación? Al presidente Gerí, por los últimos hechos que se han producido, se le han puesto el nombre de Chifagate, ¿se le debe censurar o se le debe vacar? Bueno, yo me había pronunciado inicialmente señalando que era una ingenuidad digna pues de alguien que no tiene ninguna experiencia en asumir cargos de tan gran responsabilidad como es el caso de la presidencia de la República. Sin embargo, conforme han pasado los días y hemos visto no solamente que él ha entrado encapuchado, que ya de por sí denigra el decoro de la función de presidente de la República, sino que además tenemos que se ha reunido con un personaje y con otros personajes que están severamente cuestionados por la justicia y que son además personas que tienen tratos con el Estado. Al ver toda esta maraña de situaciones, lo que corresponde definitivamente es sacar de la presidencia de la República al señor Gerí. Aquí hay una controversia entre algunos que consideran que basta con una censura, ya que el señor Gerí es un encargado de la presidencia, basta con una mayoría de votos que en un pleno en el que puedan aparecer todos o algunos de los parlamentarios, bastaría con una mayoría para que pueda ser censurado. Y otros que consideran que se tiene que producir una vacancia presidencial, es decir, se tiene que contar con los famosos 87 votos. Desde el punto de vista constitucional, yo creo que el señor Gerí ha llegado a la presidencia por una circunstancia de sucesión constitucional. Eso está previsto en la Constitución. Al no estar el presidente, entra el vicepresidente, luego sucesivamente, y al no estar ninguno de ellos, entra el presidente del Congreso. El presidente del Congreso ha jurado como presidente de la República. Por consiguiente, no es un encargado, es un presidente constitucional por sucesión, y el Parlamento, por eso hace mal cuando dicen no, el presidente encargado de la presidencia de la República y el presidente encargado de la presidencia del Congreso. No es así. Quizás el señor Rospigliosi sea presidente encargado y probablemente Gerí sea un presidente encargado, pero ambos son constitucionalmente de acuerdo a las reglas de sucesión. Por consiguiente, lo que yo creo es que correspondería a una vacancia, estrictamente desde el punto de vista constitucional. Sin embargo, vemos que los partidos no se han inmutado, y son los partidos de siempre, los partidos por los cuales no hay que votar, porque ¿quién respalda al señor Gerí? Pues lo respalda, y hay que decirlo en voz alta, lo respalda la señora Keiko Fujimori, el partido de la K. ¿Por qué? Porque ella ha salido a decir que quiere estabilidad, pero ¿de qué estabilidad está hablando? Si lo que ha provocado su partido es una constante inestabilidad. El partido del señor de Renovación Popular, que también se ha alineado en la misma posición, el partido del señor Acuña, que en un momento pidió la renuncia y luego se ha quedado callado. Es decir, vamos a ver quiénes son los partidos por los cuales no hay que votar y cómo los identificamos. Los identificamos por ser esos partidos que van a respaldar
a un señor de la categoría moral de este que lamentablemente ha llegado a la presidencia y que es más de lo mismo, es decir, está a la altura ya, podemos decirlo, de una Dina Boluarte. Ahora pasamos a una hipótesis, un supuesto, de que ocurre que se aprobaría una moción de censura a la mesa directiva del Congreso. Se vota y se censura, y obviamente inmediatamente procede la elección de una nueva mesa directiva. ¿Con eso no caería el presidente? No caería porque ya juró como presidente de la República. Tendría que haber un nuevo pronunciamiento del Parlamento con los votos correspondientes de una vacancia. Para mí, si yo quisiera sujetarme a los criterios fáciles, diría, no, sí, debería caer, ¿no? Pero hay que ser consecuente con lo que uno propugna. Y es que en este caso, este presidente ha juramentado como presidente, no ha juramentado como encargado, porque no hay encargaturas de presidencia de la República cuando tú juras como presidente. Cuando tú juras como presidente, ya eres presidente. Y si te quieren sacar, pues tienen que sacarte con la votación establecida en la Constitución, que son los 87 votos, la vacancia. Pero esto es bueno, ¿por qué? Porque así vamos a ver quiénes son los que los respaldan. Justo te iba a preguntar eso. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Tú crees que lo vaquen? Mira, si aparece algo, justo estamos domingo, que es hoy día es sábado, perdón, estamos sábado, mañana son los programas televisivos. Si hay algo dentro, dice que tiene 19 videos, solo se han visto 2, 3, si hay algo que adiciona a lo ya sabido y lo que hemos visto, que ya es deplorable por sí, creo yo que los grupos que son los que están apoyando y respaldando al señor Yeri, que ya sabemos quiénes son los de siempre, son los que han creado la inestabilidad, son los por los que no hay que votar, y hay que decirlo, la R, la K, la A y la P de Podemos. O sea, justo empiezan curiosamente con letras alfabéticas. Todos los que, cuando tú veas una letra alfabética ahí, ya sabes, por eso no hay que votar. ¿Por qué? Porque respaldan lo malo que tiene nuestra política, porque respaldan a un presidente que a todas luces es alguien que no ha entrado a hacer el bien del Perú, sino a hacer precisamente de las suyas, ¿no? Ahora, ¿qué idea tienes tú respecto a este comportamiento de Yeri? O sea, realmente es una torpeza, ¿no es cierto? O sea, si yo soy presidente de la República, no puedo estar reuniéndome con el chino en la esquina. Es que no es una torpeza. No es una torpeza, es claramente, ahí hay una intencionalidad. Él ha privilegiado sus intereses sobre los intereses nacionales. O sea, el bolsillo pesó ahí. Sí, definitivamente ha tenido que ser así. Le nubló la razón. Sí, yo creo que lo que pasa es que él estaba muy confiado, ¿no? Porque como ya lo venía haciendo desde siempre, y lo denunció el congresista Carlos Anderson, claro, el fallecido congresista, él denunció y él le expuso y dijo, este es el señor Yeri, conózcanlo. Y sin embargo nadie hizo caso y bueno, y ahora tenemos que pagar las consecuencias. No es como dice el premier, que es un jovencito, que falta... No, claro, todos hemos dicho lo mismo al inicio, ¿no? Bueno, yo mismo lo dije, es un muchacho que no tiene experiencia y todo, pero no se justifica para nada una situación. Tú puedes ser muchacho sin experiencia, entonces no asumas ese cargo. Desde el momento en que tú juras un cargo, tienes que saber que el primer acto de corrupción que puedes hacer es precisamente asumir algo para lo cual no estás preparado. Ese es el primer acto de corrupción que se comete. El primer acto de corrupción que se comete en el país es que elijamos a gente que no está preparada. Eso es algo que debemos evitar y el 12 de abril hay que hacerlo. Sí, porque la experiencia nefasta que hemos tenido en este Congreso, que llegó gente, pues, que la mayoría, digamos... Mira, en mi época,
que tú has trabajado en el Parlamento y tú conoces muy bien. En mi época ya había graves cuestionamientos del Parlamento, pero yo, por ejemplo, tenía a mi lado derecha, tenía a una fujimorista, pero era Marta Hildebrand, que era una mujer de primerísimo nivel. Al frente tenía un aprista, pero era Javier Vallerrestra. Al otro lado tenía a Lucho Negreiros, por este lado tenía a Víctor Andrés García Belaúnde. Al frente tenía a los muchachos Mulder y Castillo, y bueno, pues eran de alguna manera personalidades en el mundo de la política que hoy en día este Parlamento carece, ¿no? Ajá, muy bien. Hay que indicar que Carlos Torres ha sido congresista de la República, o sea, no es nuevo. Él estuvo en el periodo 2006-2011, ¿no? Así es. ¿No? O sea, tiene experiencia parlamentaria, sabe cómo es el trabajo legislativo. Y ahí pasamos a las huevadas, mi estimado Carlos. Pues, Carlos, hay un video pues que se viralizó, hay que señalarlo, ¿no? Todo el mundo lo vio, aquí en la China y en la Cochinchina, ¿no? Y ahí nuevamente apareció la imagen, ¿no es cierto?, de Carlos a partir de su intervención en el Congreso de la República en la defensa del caso del expresidente Pedro Castillo, ¿no? Y en un punto de su intervención, pues hizo una analogía, digamos. ¿Una referencia? ¿No? A unos señores que son mediáticos, que tienen un programa. ¿No? ¿Cómo se llama el programa de los señores? El programa de ellos sí. Es Hablando Huevadas. Hablando Huevadas. Y que ha sido muy exitoso. Fíjate tú, Franz, que ellos se han presentado nada más y nada menos que en el Madison Square Garden de Nueva York, claro, donde se presentan las grandes figuras mundiales. Claro. Y lo han llenado completamente. Entonces, fíjate estos comediantes lo exitosos que son. Entonces, yo lo que estaba haciendo en la defensa que hice del señor Pedro Castillo, que en realidad era una defensa de la Constitución y la ley, porque claro, ¿quién no va a estar de acuerdo con que el señor Castillo hizo una barbaridad el día que leyó la proclama de golpe de Estado? Es una barbaridad y le correspondía obviamente la vacancia presidencial, pero si esa barbaridad le imputan hechos que no son, como rebelión y cosas por el estilo, cuando no hubo levantamiento de armas, etcétera, cuando a ese hecho escandaloso, ese hecho nocivo que hizo, no hacen el procedimiento respetando escrupulosamente el camino legal para hacerlo, y más bien abusan, sí, claro, abusan de su derecho de defensa, abusan del derecho de no notificarle, abusan del derecho de no concederle la inmunidad presidencial que le correspondía. Cuando es una sarta de abusos, un hombre de derecho, no importa de quién se trate, porque es tu oficio, es tu profesión, es tu trabajo, tiene que salir a defender esa barbaridad y esa injusticia, sobre todo cuando te lo piden. Y yo lo que hago es hacer realidad lo que yo escribo en mis libros. O sea, hay que defender el derecho constitucional, y eso es lo que hice en sede parlamentaria y ganamos. Es decir, no se le inhabilitó al señor Pedro Castillo en sede constitucional, y se respetó, por lo menos en ese pequeño espacio, y porque los llevamos contra la pared a los parlamentarios, de decirles: si ustedes aprueban la inhabilitación, ustedes están cometiendo una infracción constitucional, así, en flagrancia. Entonces muchos recapacitaron y al final se tiraron, digamos, para atrás y ya dijeron no lo vamos a hacer. Y es así que salimos vencedores en esa defensa. Sin embargo, en un momento dado de la defensa, yo lo que quería era emular, decirles: señores, déjense de hacer naderías, déjense de hacer tonterías, porque hablando huevadas es un peruanismo coloquial. Hablando huevadas es algo que todo el mundo lo habla, no es un insulto, no es una lisura.
es simplemente un peronismo coloquial que todo el mundo lo dice, claro, lo dices en tu casa, pero decirlo en el Parlamento era una forma de llamarles la atención a estos parlamentarios de que dejen de hacer naderías, de que dejen de decir tonterías, porque a diferencia de los señores comediantes, ellos entretienen, pero lo que ellos en el Parlamento hacen es dan pena, tristeza e impotencia. Entonces, claro, ellos se sintieron, imagínense ustedes, no se escandalizan por las leyes pro crimen, no se escandalizan por las leyes que son con nombre propio, no se escandalizan por las barbaridades jurídicas que hacen. Sin embargo, se escandalizaron por 2 palabritas, hablando huevadas, porque se sintieron ofendidos, ultrajados, violentados, como si les hubieran mancillado su integridad, cuando yo jamás hice un insulto a la institucionalidad del Parlamento, porque yo he estado ahí, yo he presidido ese Parlamento también, de manera que no podía irme contra esa institución, pero sí contra aquellos que se burlan de la institución y que están ahí sentados y lo hacen a través de leyes que son pro crimen, que lo hacen a través de leyes que son de inmunidad para sus propios intereses, que lo hacen a través de leyes que son nocivas y nos ponen en un estado de indefensión a todos los peruanos. A ellos sí hay que decirles en su cara pelada que hay peruanos que no aceptan eso, y eso es lo que intenté hacer ese día, y es por eso que a las pocas horas hubo esas 2 palabras, unieron el sentimiento nacional del Perú. Mira, pocas veces, Frank, uno tiene la oportunidad en la vida, y yo agradezco en esto a la vida, al universo, a Dios, de haber encarnado el sentimiento nacional. Porque cuando yo salí pensando, dije, ahora sí, de repente hice mal, pero cuando los hechos me demostraron en el camino, por el respaldo de la gente en las calles, por que la gente me decía, muy bien, doctor, me abrazaban, se tomaban fotos conmigo. Cuando vi todo ese panorama, me di cuenta que había encarnado el sentimiento nacional de los peruanos, de querer decirles a ellos, en la propia casa del Perú, lo que ellos hacen, naderías, tonterías, chistes. No, viendo ese video viral que todo el mundo ha visto, lo decías con tanta fuerza, con tanta vehemencia, que dije, ahorita se me desmaya Carlos, le da un infarto, decía yo, y te secabas el sudor, ¿no? Es que como sabes que están arreglando pues el hemiciclo, por la avenida esta de los nuevos parlamentarios del Senado y todo eso, entonces no hay aire acondicionado, hace un calor inmenso, era ya diciembre, justo un día de calor, y había pues demasiado calor, y se me colaba el sudor por el ojo, entonces yo estaba así tratando de limpiarme, ¿no? Pero mantenía la emoción que corresponde cuando se trata de defender altos intereses nacionales, no al señor Pedro Castillo nada más, sino los altos intereses de la nación. No se puede construir derecho sobre la base de la violación del derecho. Es un principio básico, el ABC de cualquier persona que estudia derecho. No puedes construir derecho sobre la base de la destrucción o de la violación del derecho, que es lo que ellos intentaban hacer. Y ahora, por curiosidad, ¿cuál es la situación legal de Pedro Castillo? Bueno, en sede constitucional, yo fui abogado solamente en sede constitucional, salimos ganadores, como te cuento, no lo inhabilitaron, ni a él ni a todos los otros, pero había una inhabilitación que le habían hecho en el Poder Judicial con la sentencia que le han impuesto por delito de conspiración para rebelión. O sea, se han inventado algo, ¿no? Como, miren, para que ustedes entiendan cómo es el panorama. El delito imputado por el cual se le juzgaba era rebelión. Pero como rebelión no hay, porque no existe el delito de rebelión, tú no puedes imputarle a alguien algo que no ha hecho. Porque en el derecho penal la responsabilidad no es objetiva, la responsabilidad es siempre, tienes que ver el dolo, las condiciones. En este caso,
no había rebelión porque la rebelión exige el levantamiento armado. Y si no ha habido levantamiento armado, no ha habido ni una pistola de juguete, no ha habido una sirena de carro anunciando, no ha habido nada, simplemente una proclama, entonces estamos ante un hecho atípico en materia penal. En materia constitucional es una infracción constitucional, pero le hicieron mal, hicieron todo mal, entonces por consiguiente perdieron. Pero que es entonces en el camino del juicio, ¿qué hicieron? Se inventaron, dijeron los jueces, no el fiscal, los jueces dijeron, no, vamos a subsumir el delito de conspiración para rebelión, algo que no pueden hacer los jueces sino de manera excepcionalísima, cuando hay una cosa realmente flagrante, y tiene que ser con iniciativa del Ministerio Público. El Ministerio Público no fue la iniciativa, entonces ellos cambiaron el tipo penal para acomodar el de conspiración para rebelión. ¿Qué me está diciendo que la condena no está conforme a ley? No está conforme a ley. Esa condena al final el señor Castillo va a salir, tarde o temprano. Va a salir de acá porque es una injusticia. Porque la conspiración para rebelión implica, por ejemplo, si nos ponemos 2, 3 amigos a conversar, oye, vamos a dar un golpe de Estado, ya tú avisa que eso no es conspiración. Conspiración es cuando cada uno tiene una función a cumplir. Por ejemplo, ya tú vas a llevar las armas, ¿dónde las tienes? Las tengo acá. Tú, yo voy a avisar a los medios. ¿Dónde está? Aquí están todos los medios. ¿Tú qué vas a hacer? O sea, conspiración es eso, es un conjunto de hechos que organizados que tienen como propósito la rebelión. En este caso no ha habido una charla de tías, tampoco hubo conspiración. No ha habido conspiración. Y eso vas a ver tú que así va a determinarlo la Corte Suprema, y si no lo determina la Corte Suprema tendrá que hacerlo el Tribunal Constitucional, y si no es el Tribunal Constitucional tendrá que hacerlo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque es una barbaridad. Y esto no lo digo, no lo dice Carlos Torres Caro nada más, esto lo dicen los más importantes y expertos penalistas del mundo. Zaffaroni se ha pronunciado diciendo que esto es una barbaridad. No solo Zaffaroni, el gran Hurtado Pozo se ha pronunciado diciendo lo mismo. Es decir, en materia de derecho, todos los que estamos en el ámbito del derecho penal sabemos perfectamente que esto es una arbitrariedad. Lo que pasa es que esos jueces que están haciendo, y me da pena por el doctor Neira, porque es un buen magistrado, están haciendo algo que no deberían de hacer, ¿no? Muy bien, hacemos a otra fase de la entrevista, mi estimado Carlos. Estás de candidato al Senado Nacional. Usted bien sabe que hay 2 tipos de senadores, ¿no? Los que son senadores nacionales, distrito único, y los senadores, otra porción de los 60, van por representación territorial, ¿no? Es verdad, pero no son 2 tipos de senadores, O sea, el mecanismo es un solo senador. Va a haber solo una Cámara de Senadores. El mecanismo de elección. El mecanismo de elección es diferente, sí, nacional y regional. Ya. Bueno, ¿cómo va el partido por el cual postula Carlos es Cooperación Popular? ¿Cómo anda Cooperación Popular? Mira, Franz, primero quisiera, si me permites, darles una explicación a los que nos escuchan, porque es impresionante cómo se ha manipulado esto por los que no hay que votar, que son todas las letras alfabéticas. Cuando veas una letra alfabética, por ellos no, porque ellos son los causantes del estado de indefensión, de la tragedia que estamos viviendo. Todos, cuando veas tú en el símbolo una letra, ya sabes, no, no puede ser. Imagínense, comienzan con la letra endiosando al personaje, ¿no? K de Keiko, R de Rafael, P de Pablito el chiquito, etc. Es decir, yo les pido a todos los que nos están viendo y oyendo que todo ha sido diseñado para que solo ellos se perpetúen. Han abierto las puertas a todas las posibilidades. 37, 39 partidos que participan, en cualquier lugar del mundo es
objeto de un estudio antropológico para saber de dónde vienen estas personas que aceptan que puede haber una elección con tantos partidos. Eso es una barbaridad. Sin embargo, lo han hecho a propósito. Claro. ¿Para qué? Eliminaron el filtro. Para diluir los votos, ¿no? Como ellos saben que tienen así cantidad de votos, así chiquito, pero como saben que son seguros, entonces diluyen el voto y ya los otros que son nuevos aparecen así y ellos entran. Esto está diseñado para eso. Segundo lugar, estos señores lo que han hecho es mostrarnos prácticamente un panorama de una cédula que es inmensa. Si ya antes había problemas para votar, imagínense ahora. Imagínense una cédula así, vamos a hacer una labor pedagógica. En el primer sector está para candidatos a presidente y vicepresidente. Ahí hay que marcar el símbolo de Google, ¿no? El símbolo de Google, de los colores, ¿no? Aquí está Cooperación Popular, o la cara del candidato Lescano. En el segundo espacio de la cédula están los candidatos a senadores por distrito único, que se llaman senadores nacionales, digamos, con un mecanismo de acceso al Senado, que el Senado es uno solo. Sin embargo, el nacional es el número 9. Escribir el número 9, hay 2 casilleros, si tú quieres marcas otro de tu preferencia, pero el número era por el otro lado, el número 9. Perfecto. Entonces, luego está el Senado regional, que hay una casilla nada más, que es el regional, es el candidato, si eres por Lima, tu candidato al Senado por Lima, si eres de Arequipa, por Arequipa, si eres por etcétera. Luego viene la franja de diputados regionales, igual como congresistas, hay 2 casilleros, y los de Ica votan por sus diputados por Ica, los de Cusco por los diputados de Cusco, etcétera. Y finalmente hay otra franja que para los parlamentarios andinos, es decir, para ese espacio de personas que no hacen nada para la República, ¿no? Y que siguen ahí, sabe Dios para qué, y todavía tienen personal, lo único que se dedican es a viajar, y a viajar, y a viajar con la plata de todos los peruanos. Pero ¿cuál es el resultado? No es ni uno, ¿no? Yo eliminaría el Parlamento andino porque no tiene ningún sentido. Del propio Parlamento pueden salir representantes, como lo hicimos en la época que yo estuve. Cuando yo estuve en el Parlamento, yo representé al Parlamento peruano en todos los parlamentos mundiales, en los 5 parlamentos mundiales, en el Parlamento Panamericano, en el Parlamento Americano, en el Parlamento Asiático, Africano, etcétera. Todos fui como representante del Perú. Entonces, esa cédula también ha sido diseñada para que confundir a la población, que la población vote mal, anule el voto, porque como ellos tienen su votación ya cerrada, chiquita, lo que quieren es eso. De manera que, si me preguntas qué debemos de hacer los peruanos, yo parto de ese principio bíblico. A la hora de votar, piensa en esas palabras dichas hace más de 2000 años, cuando se dijo, por sus hechos los conoceréis. Es decir, hay que ver qué hechos han hecho esto de las letras del alfabeto, leyes pro crimen, leyes de amnistía para sus amigos, leyes de beneficios para ellos y sus amigos empresarios, leyes que simplemente nos han puesto a todos los peruanos en estado de indefensión, nos han llevado a una inseguridad, nos han llevado a una corrupción. Entonces, eso hay que ver, por sus hechos, esos son sus hechos, por sus hechos lo van a conocer. Entonces, cuando tú decidas votar por alguien, pues piensa en los hechos que esa persona ha hecho y de acuerdo a eso, vota. Ahora bien, las encuestas que han aparecido a la fecha, digamos, no les favorece. Sí, nos favorece porque antes no aparecíamos. Ahora sí y aparecen. ahora sí aparecemos porque estamos en 6º lugar. Yeah. Estamos con 3%. Es decir, hemos ido escalando desde el cero, hemos ido escalando y la última, la de diciembre, pues estábamos en 6º lugar, enero, estamos ya más cerca del 5º lugar y la última que ha salido estamos consistentemente ahí. Es mejor estar ahí porque la de febrero y marzo, que cambia, los primeros pasan a ser los últimos
y los que están en el medio pasan a ser primeros, sin duda alguna, yo auguro que Johnny Lescano será el próximo presidente del Perú y te convoco a ti, peruano, peruana, para que veas esa opción, esa posibilidad, porque a Lescano se le puede acusar, si quieres, de todo, pero no se le puede acusar de ser un corrupto. Y lo que ha hecho tanto daño al país es la corrupción. Ahora bien, estábamos conversando en la antesala respecto a cómo va a evolucionar, ¿no?, la situación de los partidos políticos y su asociación por la ciudadanía, ¿no? Y decíamos que recién este fin de mes, que ya estamos, ¿no?, posiblemente de repente mañana o la siguiente semana sale la encuesta, ¿no?, que va a dar una primera fotografía que va a ir acomodando, ¿no?, la ubicación de los candidatos. Pero en febrero, a fines de febrero, recién la fotografía va a ser mucho más precisa y no como la que aparece en las últimas encuestas, que desde mi punto de vista no refleja exactamente, ¿no?, cómo sería el panorama. Y en marzo, que es el último mes de la campaña, ¿no?, ya tendremos una fotografía real de cómo se configura la situación de los partidos. O sea, a pesar que son pocas semanas, ¿no?, todavía no está la real fotografía, ¿no? ¿Qué van a hacer ustedes para ir remontando esta situación, para hacer, como tú estás señalando, ir escalando? Bueno, estamos haciendo un trabajo de hormiga. Estamos recorriendo calles, plazas, y no solo eso, sino a través de las redes sociales estamos difundiendo nuestras propuestas, estamos haciéndole saber al Perú que no solamente hay estos partidos que han hecho tanto daño al Perú, sino que hay partidos que sí tienen opción. Ya estamos entre el pelotón de los 6 primeros, eso es positivo. Somos los sextos, estamos últimos en ese pelotón, pero como decía el precepto bíblico, los últimos serán los primeros. Confiamos con una consistente campaña casa por casa, persona por persona, y a través de las redes sociales poder llegar a todos los peruanos y que todos los peruanos sepan que Johnny Lescano es una alternativa real y que Carlos Torres Caro tiene eso que pocos tienen para poder defender en el Parlamento, esta vez no para hablar huevadas, sino para impedir que hablen huevadas en el Parlamento. Tengan la seguridad que mi compromiso va a ser ese. Voy a impedir con toda la fortaleza que sea necesario que esta gente venga a hacer daño al país. Ahora, como senador nacional, ¿cuáles son, digamos, los temas de tu dominio que vas a impulsar en tu campaña? Bueno, las funciones, para que nos entiendan todos, hemos regresado al sistema bicameral. El sistema bicameral no fue con el que se inició la República. La República se inició con un sistema de asamblea unicameral. La Constitución de 1823 fue unicameral, pero la siguiente Constitución, que la primera es la de San Martín, la de 1823, la de 1826, que es la de Bolívar, era tricameral. Curioso experimento, que seguía a la propuesta que hizo Napoleón en Francia. Y luego todas las constituciones, arranca con la de 1828, la de que Villarán llamaba la madre de nuestras constituciones, arranca la bicameralidad. 1828, 1834, 1837, 1839, 1856, 1860, 1867, 1920 la de Leguía, 1933, 1979. Hasta ahí llegó la bicameralidad. Luego, esta que fue producto de un golpe de Estado, esta constitución nociva, que es la neoliberal de 1993, es la constitución que hoy nos rige y que es una constitución que se inauguró como unicameral. Es decir, la primera y la última han sido unicamerales, pero ¿por qué un parlamento es unicameral? Porque se necesita, cuando normalmente son regímenes autoritarios,
los que necesitan una sola cámara, porque 2 cámaras les complica la vida, porque ¿cuál es la función cuando estamos hablando de bicameralidad? De que una primera cámara inicia todo el proceso y luego, culminado ese proceso, lo eleva a otra cámara, que es la cámara reflexiva. Por eso es que se pide una edad de 45 años. Yo la verdad pondría una edad de 60 años para arriba, porque hoy, a pesar de que yo he tenido la fortuna y la dicha de lograr las cosas en la vida muy joven, ¿no? Desde que me recibí de abogado a los 22, doctor en Derecho a los 25, y bueno, todos los logros que he tenido, siempre he sido el fiscal superior titular más joven en la historia del Perú, a los 32 años. Entonces, a pesar de que he tenido todos esos logros de joven, hoy considero, con el paso de los años, que la reflexión, la madurez se obtienen muchas veces en porcentajes genéricos, no absolutos, pero se obtienen por la edad. Entonces, la cámara alta es eso, es una cámara reflexiva, una cámara ponderada. ¿Y de qué se ocupa esa cámara? Pues se ocupa de aprobar lo que la Cámara de Diputados, la Cámara Baja, ha aprobado, pero con el espacio de reflexión y madurez necesaria. Si hubiera existido las cámaras de senadores, no habrían habido las leyes pro crimen, sin duda alguna, ¿no? Entonces, esa es básicamente la función, y luego la de la elección de los altos funcionarios públicos y hacer el proceso de fiscalización, pero estructural, no puntual, como es el caso que lo hacen los diputados, porque los diputados hacen una fiscalización puntual. En cambio, los senadores, una fiscalización estructural. Yo me dedicaré a hacer fiscalización estructural, por ejemplo, instituciones como el INPE o instituciones como el Poder Judicial. Inclusive uno tiene que entrar ahí para barrer, como dice este personaje que ha hecho tanto daño al Perú, esos espacios donde todavía hay gente que no debería estar. Bueno, nosotros empezamos a trabajar en el Congreso de la República cuando era bicameral, y empezamos a trabajar en la Cámara de Diputados, ¿no? Y un breve tiempo también en el Senado con Gustavo Mome, que era presidente en ese tiempo de una comisión, porque yo siempre trabajé en comisiones. Pero ocurre, aquí en Perú 2030 hemos tenido un programa dedicado a la bicameralidad, ¿no? Y en la discusión vimos de que estos reglamentos, porque se han aprobado 3 reglamentos, un reglamento general del Congreso, un reglamento de la Cámara de Diputados y un reglamento de la Cámara de Senadores. Esto es lo que ha hecho el año pasado este Congreso. Pero analizando la Constitución actual, dice que quienes aprueban los reglamentos es la Cámara de Diputados, su reglamento, y la Cámara de Senadores, su reglamento. Es decir, estos reglamentos que se han promulgado son irritos. Yo creo que lo primero que eso es una de las primeras cosas que va a tener que hacer cada respectiva Cámara, y es la modificación de los reglamentos que aparecen. Creo que debe hacerse de una manera integral, no vía el sistema de reforma, sino claramente de hacer uno nuevo, partiendo de cero, porque lo que vemos ahí es una repetición de los reglamentos antiguos, ¿no? De las cámaras de diputados. Pero en este caso han creado un super senado, que es el real poder que va a haber. Ahora, está bien que sea así, está bien que sea así, porque quienes lleguen al Senado esperemos que sean las personas más reflexivas. Está bien que tengan esas potestades. Yo ahí sí no discrepo mucho, porque creo que tiene que haber una cámara, por eso decía, deberían ser de personas mayores de 60 años, personas ya vividas, y sobre todo el sistema de acceso al Senado debería ser de personas que ya han logrado el éxito en su vida. Es decir, que no son ganapanes, no van a ir a buscarse un empleo. Entonces son personas que ya han vivido, han sido exitosas en su vida profesional, y bueno, están ahí como una especie de cámara reflexiva, ¿no? Creo que eso es lo que
caracteriza y diferencia a la otra cámara, que es una cámara propiamente política, en donde ahí viene el debate, ahí viene la discusión. En Senado Senado no puede repetir lo mismo que diputados. Senado tiene que ser simplemente analizar reflexivamente esto, si condice con la realidad de nuestro país, perfecto, adelante, luz verde. ¿Van a ver a un planteamiento que tengas tú en tu campaña de qué cosas hay que hacer de reformas, no solo en el Congreso, sino a nivel nacional, que te parezcan sumamente importantes porque tú vas a representar al país? Así es. ¿No? Pero ¿cuál es la pregunta? ¿Cuáles son las propuestas? Las propuestas. Como dije, en mi caso específico, yo lo que pienso es hacer una fiscalización estructural. Dada la experiencia que tengo, yo soy magistrado en las 3 instancias, fiscal provincial, titular, fiscal superior titular, fiscal supremo adjunto. Tengo una experiencia de fiscalizar, pero lo bueno es que desde el Senado la fiscalización es estructural, no es puntual, no es por un escándalo que aparece, no, sino de manera estructural. Las grandes instituciones como Ministerio de Defensa, como los ministerios en general, donde muchas veces ocurren cosas que no deben ocurrir, ahí debe de intervenir el Senado. Creo que mi labor va a ser más en ese campo. La parte legislativa viene de diputados. Sí. Sin embargo, habrán algunas situaciones legislativas que hay que hacer de inmediato, y yo voy a proponer que de inmediato se anulen toditas las leyes pro crimen que se han dado, ¿no? Okay. Ahora, uno de los temas centrales que está en la agenda de la ciudadanía es el tema de inseguridad ciudadana, y el otro es corrupción, ¿no es cierto? ¿Por qué la corrupción en nuestro país no sigue creciendo? No hay mecanismos. ¿Qué está fallando en nuestro sistema? Sí. Que no permite que haya un control mejor, ¿no es cierto? Y permita disminuir la corrupción. ¿Qué está fallando en el país? Hay 2 factores, creo yo. Un factor tiene que ver con el diseño constitucional que tiene el Perú, es proclive a la corrupción. ¿Por qué? Porque se ha hecho un diseño en el cual, si bien es cierto, hay muchos contrapesos, al haber tantos contrapesos, no hay una organicidad, no hay un cruce de información y no hay una autoridad jerárquica que sea la que defina esta situación. Entonces, al no existir una autoridad que defina en este conjunto de pesos y contrapesos, eso deja espacio para precisamente los bribones, los granujas, los sinvergüenzas, para que se aprovechen de esos vacíos que existen. Entonces, eso se ve, por ejemplo, claramente en las licitaciones. O sea, intervienen 5 instituciones y ninguna al final comparten información, no hay jerarquía, y al final los tramposos se ven de alguna manera facilitados para poder evitar las investigaciones. Entonces, ese es un primer factor. Creo yo que hay un diseño constitucional proclive a la corrupción, y la mayor expresión de ese diseño proclive a la corrupción es que, por ejemplo, existan los contratos leyes constitucionales. ¿Por qué? Porque una vez que el Estado hace un contrato con una transnacional, en este caso mafiosa como lo fue Odebrecht, por ejemplo, no podía ya meterse a revisar nada de ese contrato. Cuando el problema es que los negociadores negocian mal por el Perú. ¿Por qué? Bueno, ya sabemos por qué, ¿no? Pero una vez que ya se detecta, que el Parlamento detecta que ha habido una mala negociación, como lo que ha habido en la minería, en todo, ya no puede hacer nada. Entonces, uno tiene que vivir y convivir con ese estado de corrupción. Y el segundo factor importante, creo yo,
es que el mundo, y esto viene no de 2030, tu programa, sino viene precisamente de esas ideas que son llamadas como el calendario 2030, ahorita me viene la palabra, pero que es una ideología en la cual se destruyen los valores. Uh-huh. Se destruyen los valores y eso hace que bueno, hoy en día ya no importe absolutamente nada de la familia, de la patria, de los altos intereses, de las virtudes, etcétera, etcétera, y que hoy en día pues cada quien haga lo que le da la gana. Carlos, nos ganó el tiempo. Te agradecemos mucho por tu participación, está muy, muy interesante la conversa, ¿no? Y si tienes algunas últimas palabras. Bueno, solamente recordarles que somos el número 9, el del gran jugador La Padula, Guerrero, ¿no? Y que estoy en Cooperación Popular. Si quieren respaldar, soy una persona que ya he logrado muchas cosas en mi vida y creo yo que el Senado es el lugar donde puedo aportar con mayor energía, conocimiento, preparación para el país. Y otro de los planteamientos que quizás también ojalá se hagan realidad es que los parlamentarios no deberían cobrar por ser parlamentarios, debe ser un honor. Uh-huh. O sea, debería ser una virtud el ser parlamentario, ¿no? O sea, y no como ahora que la gente entra por una situación económica y nada más, ¿no? Muy bien, amigos, ha llegado el fin Perú 2030. Nos despedimos de ustedes hasta el próximo sábado, como siempre, a las 11 de la mañana. Muy buenos días y buen fin de semana. RCR presentó Perú 2030. Retornamos en nuestra próxima edición con más información, entrevistas, análisis y debates sobre los problemas del país y sus soluciones. Perú 2030.